hayan demostrado el entusiasmo que han mostrado hasta ahora, la participación que han tenido los diferentes asistentes, los ponentes, los panelistas. Es un placer tener hoy al doctor Daniel Torres también en el tercer día del simposio, en un momento bisagra entre la mañana y la tarde, un tema que estamos esperando, como dijo Alejandra, escuchar desde mucho antes de que comenzara el simposio, que nos genera muchísimo interés, que es las resonancias de los cantos ciprios en los poemas homéricos, la peste y la guerra como factores de un cambio de ciclo. El doctor Daniel Torres es profesor, licenciado y doctor en letras por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como profesor regular titular de Filología Griega en esta universidad y también como profesor regular asociado de Lengua y Cultura Griegas 1 a 5 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. También fue becario del DAAD, que es el Servicio Alemán de Intercambio Académico, en las universidades de Tübingen, Freiburg y en el Instituto Arqueológico Alemán con sede en München. Ha escrito libros sobre himnodia griega, sobre escatología en la lírica de Píndaro y sobre método de estudio del griego clásico. Así que una vasta trayectoria que hoy tenemos la oportunidad de compartir en este simposio. Con mucho interés lo escuchamos, doctor, y le doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a la comisión organizadora, muy especialmente a Alejandra Liñán por esta invitación, que originalmente iba a ser un panel de didáctica y cuando me pidieron el título estaba tan impresionado por la pandemia y por los cantos ciprios que mandé así al azar un título y eso motivó que la comisión organizadora me pidiera una conferencia y no una exposición en un panel. Bueno, así que reitero mi agradecimiento a la Asociación Argentina de Estudios Clásicos, que siempre nos acoge y nos depara estos encuentros tan fructíferos. Bueno, comienzo con la exposición. En este simposio tan singular, sin vino ni bebidas, sin ágape de recepción ni cena de camaradería, resulta oportuno y hasta necesario reflexionar sobre las causas, sobre el aition que nos reúne de este modo virtual, algo que ya han hecho algunos colegas en sus comunicaciones, pues ciertamente las literaturas clásicas ofrecen un soporte apropiado para reflexionar sobre pestes y ruinas. Y esto básicamente por el hecho de que el primer poema de la literatura occidental comienza su narración con una peste, que a su vez tiene su aition en los cantos ciprios, o, mejor dicho, en lo que queda de ellos. Aligerar a la tierra del peso de los mortales en incesante movimiento. Un contrapunto muy interesante con nuestra presente ocasión, en la que tenemos un simposio sin desplazamientos, por una imperiosa necesidad del planeta de frenar el ajetreo continuo de la humanidad y reducir la población mundial. La forma inesperada en la que esto ha sucedido, mediante la propagación de un virus en el contexto propicio de la globalización, no ha dejado de sorprender a los muchos que, de un modo u otro, desde distintas disciplinas, lo venían advirtiendo. Por mi parte, debo decir que he abordado la problemática del cambio climático en un artículo publicado en la Revista de Estudios Clásicos 35, 2008, de la Universidad Nacional de Cuyo,
en relación con el peán 9 de Píndaro, en ocasión de un eclipse de sol, en el que el yo lírico formula una serie de preguntas retóricas sobre posibles catástrofes presagiadas por el fenómeno, en los versos 13 a 20. Guerra, carestía por plagas, nevadas, sedición, inundaciones, congelamiento, verano sofocante y lluvioso, para terminar con la opción de renovar la generación de los hombres. Obsérvese la consonancia con nuestro tiempo. Las catástrofes mencionadas en el peán son las que caracterizan el cambio climático en sus variadas manifestaciones y latitudes. No se menciona expresamente una peste, pero los efectos de las catástrofes previstas se resumen en la renovación de la humanidad, lo que implica un cambio de ciclo. Cerraba entonces el artículo con las siguientes palabras, que son casi las mismas con las que cerraré esta conferencia. Cito: en atención, pues, a la percepción de un agotamiento de nuestro ciclo y a la dedicación de un año polar, en atención asimismo a los versos perdidos del peán 9, será oportuno concluir estas reflexiones con el recordatorio de un auténtico mantra griego que nos preservan las piedras de Delfos. Ie payan, ie payan. Fin de la cita. Retomaré en esta exposición el concepto de agotamiento de nuestro ciclo, remontándome a lo que considero su comienzo, la Dios Boulé, la voluntad, el designio o el plan de Zeus, tal como resuena en el proemio de la Ilíada 1:5, haciendo a su vez resonar el verso 7 del fragmento 1 de los cantos ciprios. Al hablar de resonancia me refiero a un concepto establecido en la crítica homérica en sus dos corrientes de oralistas versus neoanalistas con respecto a la relación entre los dos grandes poemas y el ciclo épico. Claramente la palabra resonancia surge entre los oralistas y apunta a considerar los efectos sobre las muy variadas audiencias de las performances de la épica, tanto heroica como didáctica. Mi propuesta de lectura de los textos sigue los lineamientos del neoanálisis, que postula la anterioridad del ciclo épico con respecto a los poemas homéricos, aunque la fijación escrita del ciclo haya sido posterior y por ello los autores a los que se les atribuyeron los diferentes libros hayan recibido el nombre genérico de neóteroi, los más recientes. En este punto hay coincidencias entre oralistas y neoanalistas, aunque estos últimos postulan una fijación escrita temprana para los dos poemas homéricos, lo que puede explicar en parte el imponente proemio iliádico que nos ha sido transmitido, aunque sabemos de versiones abreviadas que pudieron haber circulado en diferentes performances y ante distintas audiencias. Me detengo en una de ellas. Y ahí, ¿ven el texto? No. Todavía no, doctor. ¿Ya le dio compartir? Le estoy dando compartir.
¿Ahí lo ven? Sí. Ahí está empezando, sí, a desplegarse el archivo. Ahí está. ¿Está? Sí. Bien. Decía, me detengo en una de ellas, una versión abreviada del proemio iliádico. Espetenin moi musa y Olimpia doma tejusai, decidme ahora, musas, que poseéis olímpicas moradas, copos de menis tejolos gelepele iona, letus taglon hion. Cómo la ira y la cólera tomó al Pelida y al brillante hijo de Leto, Hogar Basilei, Holoceis, Nuson Anastra, Tonor, Secaqueno, le conto de Laoi. Ahí ya está retomando el verso 9. Pues encolerizado con el rey, suscitó por el ejército una maligna enfermedad y las tropas perecían. Lo que me interesa destacar de esta versión abreviada es la estrecha asociación entre la menis de Aquiles y la de Apolo. En el texto que trabajamos habitualmente, esta asociación se cumple en el verso 75, cuando el adivino Calcas identifica la peste de Apolo como consecuencia de una menis, haciendo resonar la primera palabra del proemio extendido que conservamos. Y lo que importa subrayar es que los efectos de estas iras o cóleras divina y humana tienen el mismo efecto. La peste de Apolo hace que las piras ardan continuamente. Ahí tenemos el verso 1:54, Aiei de Pirai, Nekion Kaion Zozameiai. Y siempre las piras de los cadáveres ardían continuamente. En el canto 7, Néstor exhorta a los aqueos a recoger los cadáveres, cremarlos, construir un túmulo y a partir de él la muralla y el foso. Ahí son los versos 332 a 338 del canto séptimo. Voy directamente a la traducción. Y nosotros, reunidos, traigamos en carros aquí a los cadáveres con los bueyes y los mulos, entonces quemémoslos cerca ante las naves, para que cada uno lleve las cenizas a los hijos a la casa cuando regresemos a la tierra patria, y erijamos un túmulo indistinguible en torno a la pira, trayendo tierra de la llanura, y construyamos rápidamente elevadas torres alrededor, defensa de las naves y de nosotros mismos. Y ahí sí quiero remarcar en el verso 337 el adjetivo acriton para el tumbon, el túmulo indistinguible. Me interesa destacar dos cosas. En primer lugar, el túmulo es acriton, indistinguible, 337, esto es común para todos, un monumento al guerrero desconocido. En segundo lugar, habrá de ser destruido junto con la muralla aquea por Poseidón y Apolo, una vez finalizada la guerra, según la anticipación narrativa del canto 12, 17 a 34. Es decir, como con los efectos de la peste de Apolo, como con las innumerables piras que arden en 553 a 563, lo que el poema indica en estos casos es la supresión de las honras fúnebres, del geras thanonton,
tal como lo dice Hera en 16:457 en su diálogo con Zeus, cuando lo exhorta a dejar morir a Sarpedón, pero llevarlo a Licia para que le hagan las honras fúnebres. Entonces, decía, la supresión de las honras fúnebres del Gerastanonton en prominente contraste con los funerales de Patroclo y de Héctor en los cantos 23 y 24. La concepción de la guerra como peste queda sintetizada en el verso 61 del canto primero. Eide homu polemos te dama kailoimos ajaius. Si tanto la guerra como la peste dominan a los aqueos. Se trata de la única aparición del término loimos, peste, aunque el verso 97 presenta una variante textual que repite el término en caso genitivo, variante rechazada por Aristarco, aunque seguida por algunos editores contemporáneos. El término loimos es reemplazado luego por loigón, ruina, en acusativo, con referencia a la peste en 1, 67, 97, 341 y 456, y sucesivamente aplicado a los troyanos durante su ofensiva en 16, 32, 75, 80, y a los aqueos en el canto 21, 138, 250 y 539. De este modo, la peste resuena a lo largo del poema, identificada ya con uno, ya con otro bando, construyendo el concepto de guerra como peste, y de hecho el epíteto de Ares es brotoloigos, ruina, peste de los mortales, en 5.909 y 21.421. La estrecha asociación entre la guerra y la peste se comprueba por el hecho de que ambas, fíjense, ambas tienen una misma vacuna, el canto del peán, que los aqueos entonan en 1, 472, 474, tras restituir a Criseida a su padre, y en 22, 391, tras matar a Aquiles a Héctor. Ahora bien, retomando el concepto de resonancia en la tradición épica oral, me remonto ahora al Aithion de la guerra, examinando el fragmento 1 de West de los cantos ciprios, especialmente la resonancia del verso 7 en Ilíada 1:5, que es lo que ha determinado la supervivencia del fragmento gracias al escollo del verso iliádico. Y ahí tienen el texto clave. A través del Webvex y entonces cito, en Jotemiria fila catachtomana platzomenaiei anthropon evarine batister nuplatosaies. Era cuando las múltiples miría fila, tribus de los hombres, siempre errantes por el suelo, ahí el platzomena, que nos remite al Planste de la Odisea 1:2. Siempre errantes por el suelo, oprimían la superficie de la tierra de profundo pecho. Zeus de Idón L.S.
y viéndolo, Zeus tuvo compasión, Cayempi, Ufis aianthropon pambotora sintetogaian, se propuso aligerar de los hombres a la tierra nutricia de todos, ripisas polemu megalene rinilia coio, preparando la gran discordia. Eris, ahí tenemos otra resonancia del proemio iliádico, preparando la gran discordia de la guerra ilíaca, ofra que no se yen thanatóbaros, para que vaciaran el peso de la muerte. Hoy de Nitroie, Héroes Teinonto, dios de Teleie Tobule. Y en Troya los héroes se mataban y se cumplía el designio de Zeus. Se ha señalado el motivo oriental de la superpoblación de la Tierra, Burkert 1992, Barker 2008, y la consecuente resolución de Zeus de exterminar la generación de los héroes mediante la guerra de Troya y también la de Tebas. 162, 166 y el Escoila 1 a 5, que forma que Zeus consulta con Momos y o con Temis, según la versión pindárica de la Ísmica 8 y según el resumen de Proclo, sobre cómo aligerar a la tierra del peso de los hombres, añadiendo el motivo de la impiedad, no existiendo piedad alguna entre hombres y colio, y que Momos le aconseja entonces engendrar una bella hija, Helena, y entregar a Tetis a un mortal para engendrar a Aquiles. Será la gran temática del poema, con las bodas de Tetis y Peleo, la manzana de la discordia, el juicio de Paris, el rapto, el reclutamiento de las tropas en Áulide y la guerra, culminando con las dos cautivas, Criseida y Briseida, entregadas como botín a Agamenón y Aquiles respectivamente. Así, los Cipria presentan el Aition de la guerra como el cumplimiento de un designio para dar satisfacción a la tierra y articulan los proemios de la Ilíada y Odisea en una trama mayor en la que se dejan los siguientes motivos: la multiplicidad, el miría fila del verso 1 conservado, que son las pola álgea de la Ilíada y de la Odisea, la multiplicidad, la discordia, eris, la errancia, platzomena, y el designio de Zeus. El punto 2 de Ilíada, que con el discurso de Odiseo se remonta al comienzo de la expedición contra Troya en Áulide, un episodio que habría formado parte de los Cipria, la rescata de la gesta de los aqueos al campo de batalla. Y ahí tienen 2.780 a 7.85. Y ellos entonces marchaban como si el suelo entero fuera arrasado por el fuego. Gaia hipeste hijos, la tierra gemía por debajo, como cuando Zeus, que se regocija en el trueno,
irritado con Tifeo sacude la tierra en los arimos donde dicen que están los lechos de Tifeo. Así entonces los pies de los que así entonces bajo los pies de la tierra en el 184, Stenahit Setogaya, y muy pronto atravesaban las llanuras. Así se describen los efectos de la entrada en batalla como una opresión de la tierra, haciendo resonar el comienzo de los Cipria, así como la referencia a Tifón haría resonar la épica teogónica de Hesíodo, en Teogonía 820-880. Se construye de este modo una red de resonancias que articula la referencialidad de la tradición épica oral y que las audiencias no podían dejar de percibir. Sin embargo, Homero no explora el motivo del exterminio, simplemente lo representa. Hay una única alusión a la aniquilación de la generación de los héroes en Ilíada 12, 22, 23, cuando se presenta la futura destrucción de la muralla aquea por Apolo y Poseidón. Y ahí tienen el texto. Cotipola, Boagria, Kai, Trifaleia, y Capque, Sonen, Conies, y Caigemi, Theos, Genos, Antron, donde cayeron en el polvo muchos escudos y cascos y la generación de los varones semidioses. Sin embargo, el poeta da por cancelado el motivo al afirmar en 12:16 que los argivos sobrevivientes regresaron a la patria, cancelando a su vez el motivo de la dispersión por el Asia Menor, propio del ciclo épico de los Nostoi. Pero básicamente lo que Homero cancela es la concepción cerrada, en el sentido del griego kyklos, de la generación de los héroes como algo ya concluido y cerrado en el pasado, propia del ciclo épico y de la representación hesiódica de las generaciones de hombres en Hesíodo, Erga. De este modo, Homero construye una continuidad histórica desde lo que llamamos época micénica hasta la época arcaica y proyectada a su vez a una muy amplia posteridad que nos incluye. En este sentido, la crítica ha señalado tres tópicos del ciclo épico, presentes también en Hesíodo, que la épica homérica tiende a suprimir: el exterminio de la generación de los héroes, su inmortalización póstuma y la dispersión de los supervivientes de la guerra de Troya por las costas de Asia Menor, fundando las colonias jonias. Estos tópicos resuenan en las epopeyas homéricas, pero para ser cancelados, reducidos o resignificados. Esto es lo que he llamado en otro lugar transmutación genérica de la época, generada por la fijación escrita. Se trata de la gran metamorfosis experimentada por la tradición de épica oral que ha llevado a Burgess 2009 y a Finkelberg 2015 a hablar de la Ilíada y la Odisea como metas cíclicas, fundamentalmente por la transmisión del código heroico a los tiempos históricos, estableciendo una continuidad que los poetas líricos habrán de replicar, transfiriendo los códigos a diversas ocasiones de performance,
ya sin duda con la tecnología de la escritura en las instancias de composición y diseminación para ulteriores reperformances. Pero más allá del alcance literario del término metacíclico, hay una coyuntura histórica precisa que Homero está representando mediante el concepto amplio de peste, que abarca tanto la enfermedad como la guerra, en el caso de la Ilíada, y mediante el de retorno a una neonormalidad tras la peste de la guerra y de los pretendientes en la sea. Los motivos subyacentes, la opresión de la tierra y la errancia por una multiplicidad de ciudades y de pueblos, resuenan también en nuestra contemporaneidad. Tiempo de metamorfosis signado por el cambio climático y la pandemia resultante de este, para liberar al planeta del sobrepeso de la humanidad y su ajetreo constante. Así nos encontramos con coordenadas que replican las de la tradición oral de la épica griega, incluso con la nueva oralidad por del saber. La construcción metacíclica de los poemas homéricos, su cristalización en literatura mediante una fijación escrita temprana, continúa ofreciendo un paradigma para la transición a una neonormalidad en nuestro tiempo, probablemente también para un nuevo ciclo. Antes de finalizar, quiero dejar flotando una pregunta para la audiencia. ¿Cuántos bosques tuvieron que talar los griegos para construir las 1186 naves que enumera el catálogo del Canto 2? No sabemos qué causó el colapso de la civilización micénica. Si fue efectivamente la guerra de Troya, terremotos o, me pregunto, ¿acaso un virus? La construcción de analogías con nuestro tiempo puede resultar arriesgada, pero es parte de las especulaciones que suscitan los textos antiguos. Con Homero construyendo un puente entre la época heroica y los tiempos históricos, entre la civilización micénica y la Grecia arcaica, entre los cantos orales de la Edad Oscura y la memoria colectiva panaquea fijada en escritura, tenemos un punto de inflexión que da comienzo a un nuevo ciclo civilizado, literaturizado y monetarizado, que ahora parece estar agotándose por la reacción del planeta, la Tierra en los cantos ciprios, y del clima, Zeus en todas sus manifestaciones en la cultura griega, mediante la propagación de un virus que, en tren de extremar la especulación, me hace repensar al Apolo esmintio invocado por Crises en Ilíada 1:39 como dios de los murciélagos. De todo son ratas aladas, ratas perros alados, algo que evoca el proemio de la Ilíada. Y para cerrar esta exposición, cumpliendo con lo anunciado, evocaré el estribillo que los aqueos tuvieron que haber entonado en los cantos 1 y 22 y que resulta punzantemente resonante ante la pandemia. Ye payan, oh ye payan.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Qué lindo ver los aplausos a la izquierda de la pantalla, en lugar de escucharlos como es habitual, ¿verdad? Bueno, nos quedan dando vueltas muchos conceptos, sobre todo la resonancia también de la lectura del texto griego, que particularmente me pareció muy hermoso. Muy pertinentes también los conceptos de peste, de guerra, aplicados, digamos, adaptados a tiempos actuales, que dan mucho que pensar. ¿Hay alguna pregunta o algún tema que deseen ampliar o consultar a Daniel? Tuvimos una muy buena concurrencia, voy a sacar a mi Michi que está. Tuvimos una muy buena concurrencia en el momento de máxima asistencia, tuvimos 88, todavía tenemos 88 participantes, así que es una excelente convocatoria. Demuestra el interés también con respecto al tema. Bueno. Estoy viendo en el chat varios comentarios que agradezco. Nada, simplemente quería compartir esto que en realidad, como además estoy dando un griego 3, donde doy siempre Homero, es un tema que me viene flotando desde el año pasado y nada, que me parece algo muy impresionante. Lo que no llegué a poner en el cierre de la conferencia, lo voy a decir ahora, y es que los cambios de ciclos siempre implican una renovación de la humanidad. Y la consigna para salir exitosos, airosos, resilientes, creo que es básicamente la consigna que transmitió Homero a los tiempos históricos. Aien aristeuen kai hipeiro hon emenai alon. Siempre ser mejor y descollar entre los demás. Básicamente es una exhortación a la arete, es la que hace Glauco cuando en su encuentro con Diomedes en Ilíada 6, y que la repite Néstor en el canto 11, citando los consejos que Peleo le daba a Aquiles antes de partir para la guerra. Veo que hay muchos alumnos, exalumnos de Daniel presentes en el simposio y en esta conferencia, y han brindado un dato importante acá en el chat, que es que hoy es el cumpleaños. ¿Puede ser? ¿Sí? Sí, efectivamente. Y bueno, este simposio sirva de marco a esa celebración también, ¿no? La verdad que es una celebración muy linda. Me encanta verlos a todos, ver todas las caras de los que veo continuamente, de los que veía continuamente, y muchas caras que no llego a reconocer, pero realmente me encanta compartir con todos ustedes y ver que están bien. Y también decirles que hay que seguir cuidándose y que tal vez
tengamos más simposios virtuales. Esperemos que no, pero la realidad, digamos que muestra que el alfabeto griego tiene todavía muchas, pero muchas letras para ofrecer a las mutaciones del bicho asqueroso. ¿Puedo decir Así algo? es. Sí, Ale. Quiero agradecerle a Daniel también la performance, que por lo menos él con su... ¿se escucha o no? Un poquito más alto, si podés. Quiero agradecer a Daniel la performance también. Gracias, Alejandra. Sí, creo que ha sido muy bien aprovechado por todos y por todas esa performance. Fue muy hermoso. Y bueno, que nos queda esta idea de la ciclicidad como esperanza de que en algún momento termine y mute a una etapa más positiva, ¿verdad? Para todos. Y no obstante ello, la finalización de ese ciclo, que ojalá sea pronto, esta modalidad virtual seguramente va a instalarse como una alternativa a la presencialidad y dará la oportunidad a mucha gente que está lejos. Acá veo gente de Brasil que está presente, por ejemplo, que pueda acceder a estos contenidos, a las conferencias, a los cursos, sin mayor complicación y sin mayores gastos también de traslado y demás. Es algo que considero que es positivo y que nos ha dejado esta experiencia que tuvimos que atravesar. Así que bueno. Buenos días. ¿Será que puedo hacer un breve comentario? Sí, Un breve claro. aporte. Sí, Delia. Bueno, sí. Bueno, buenas tardes a todos los que están presentes. Quería felicitar al profesor Da Torres por digamos, por el simposio que nos brindó, por esta charla. La verdad que para mí es algo muy provechoso. Estoy muy contenta porque es la primera vez que participo en una capacitación, ya que hace muy poquito me recibí de profesora de filosofía. Y qué bueno es recordar toda la parte de cuando habló una parte de la Grecia arcaica, la otra parte de la Grecia antigua, ver también cómo pudo implicar la parte, eh, digamos, la parte griega. Me hizo acordar todo una materia que dábamos en filosofía antigua y en griego y latín que teníamos que traducir texto. Y creo que toda esa parte que el profe, se me vino todo un repaso, todo lo que dimos en el profesorado. Y nada, estoy muy contenta de poder participar de esta capacitación. Para mí algo muy provechoso. Creo que eh, uno nunca deja de aprender. Y creo que el filósofo no se queda solo con lo que sabe, sino que va en busca del más allá, ¿no? Siempre quiere seguir, es curioso por naturaleza y quiere seguir aprendiendo, capacitándose, indagando. Entonces, para mí, nada, agradecerle a todos los que están presentes. Creo que por ahí le vi a la profe Alba también, que pude estar en una de sus conferencias que dio sobre la mujer y sus finanzas. No sé cuándo fue, creo que fue martes, pude estar presente y la verdad que me encantó cómo ella también dio su exposición, la parte, digamos, de la mujer, ¿no? Cómo se puede poner en lugar que antes no tenías derecho y hoy en día eso quedó todo atrás. Y qué importante es saber el lugar que ocupa la mujer en esta sociedad y más que ahora en esta actualidad, en estos tiempos que estamos atravesando. Y la verdad es que felicitarla a todos. Creo que para mí es algo muy provechoso y hoy estoy de aprendiz, porque creo que voy a seguir, ojalá que se dé esto de poder seguir aprendiendo, participando en las conferencias de cada uno y nada, felicitarla a todos y muy agradecida a Dios y a la vida por tener esta oportunidad de participar en este simposio, ¿no? Que no se da todos los días y creo que cuando hay una posibilidad, creo que hay que aprovecharla. Y nada, felicitarla a todos. Gracias, Delia. Gracias. Gracias. Eh, por aquí Guillermo de Santis está por ahí, quiere hacer una pregunta.
Sí, gracias, Lucía. Daniel, bueno, primero reiterar las felicitaciones y el agradecimiento por tu conferencia. ¿Y se escucha ahí? Sí, 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 te Sí, escucho. Guillermo. bueno, te quería preguntar, Daniel, perdona que no ponga la cámara, pero no dispongo de cámara en este momento. Te quería preguntar, porque vos tomaste, o por lo menos, digamos, en la última parte, ya hacia el cierre de tu presentación, una perspectiva que podríamos llamar ecológica o ecologicista, ¿no es cierto? Incluso utilizaste el término errancia, que, digamos, en relación con la ecología tiene así, digamos, resonancias de Avi Warburg. Y yo te quería preguntar, Daniel, si en los textos homéricos vos encontrás algún tipo de premisa, eh, digamos, vamos a decir así, de equilibrio del ambiente. Yo he intentado buscar bibliografía al respecto, he encontrado solamente dos actas de simposio, ambas en Italia, sobre ecología en el mundo antiguo, en los años 2014-2015. No es un tema que yo vea muy trabajado. Y en los textos yo recuerdo, sí, el pasaje platónico de República, donde, digamos, se hace la crítica al fuerte uso de la naturaleza para el pertrecho de los soldados, de los hoplitas. Te quería preguntar, Daniela, entonces, vos en los textos homéricos, es decir, en el periodo más arcaico de la literatura o en la hímnica homérica, ¿encontrás algún tipo de premisa que uno, a partir de la cual uno pudiera pensar una, quizás una posición de cuidado al ambiente? Eh, Posición de cuidado al ambiente, no. O sugerencia, Daniel, o No, 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 crítica no, a está quien bien. lo... El asunto, de alguna manera, fue lo que quise dejar flotando con la pregunta, ¿cuántos bosques tuvieron que talar los aqueos para construir todas las naves? Ayer Graciela Sechín en su conferencia, también muy linda y muy ilustrativa, trajo a colación un pasaje del canto 13 donde lo matan al troyano Asio, y es la imagen del guerrero que cae como un árbol, como un abeto o un pino o una encina, y que se repite con la muerte de Sarpedón, y que después los poetas líricos, y estoy pensando en Simónides, aplicaron a las muertes de Patroclo y de Aquiles. Creo que no hay un posicionamiento de cuidado al ambiente. Me parece que eso es algo que en rigor ha aparecido en la modernidad y como efecto de la creciente globalización generada en el siglo XX y consolidada en el XXI. En la antigüedad está simplemente, creo que, el lamento ante las devastaciones. Claro, claro. Bueno, pero, pero la actitud de lamento ya es toda una posición. Eso me parece muy relevante, muy relevante. Muchas gracias, Daniel. No, gracias a vos, Guillermo, por la pregunta. Bueno, si no hay otra pregunta, dice Alicia Lucrecio, algo dice acerca del agotamiento de la tierra, pero no puede pensarse en términos ecológicos, ¿sí?
Sí, efectivamente, y bueno, está al final de su poema está la cuestión de la peste de Atena, ¿no? Y bueno, básicamente me parece que siempre las soluciones ante las pestes son tratar de salir mejores. Así es. Bueno, vamos a ir cerrando entonces esta Hola, conferencia. yo tenía una pregunta para el Sí, profesor Torres. sí. Bueno, primero agradecerle esta maravillosa lectura e interpretación. Y la pregunta era concretamente en la relación de Homero con, con los cantos ciprios, ¿no? Sí, debe entenderse que cuando Homero se aparta o reelabora cuestiones presentes en los cantos ciprios, siempre tiene que ver con un programa poético, con una decisión, porque en algunos casos se habla como que pudo haber, bueno, por la cronología, por la problemática cronológica entre los poemas del ciclo épico con Homero, ¿no? Entonces, si cuando Homero se aparta, ¿m? O no retoma algo de los cantos ciprios, si tiene que ver con un programa poético propio, o sí, o puede ser por desconocimiento de los cantos ciprios. Bien, a ver, empecemos por poner a Homero entre comillas, ¿no? Pero independientemente de las comillas, yo que después de tantos años de enseñarlo, estoy cada vez más convencido de la fijación escrita temprana de la Ilíada y de la Odisea. Creo que el programa poético de Homero es justamente hacer la transferencia de los valores de la época heroica a los tiempos históricos. Y que eso que hace Homero después es retomado por toda la tradición poética posterior, muy especialmente por los líricos, que van configurando las figuras de atletas, guerreros y poetas de los tiempos históricos, siempre bajo el lema Aien Aristewein, siempre ser mejor. La cuestión de la cronología yo la aludí muy brevemente, porque por cierto la fijación escrita de los poemas del ciclo fue posterior a la de la Ilíada y la Odisea, pero los cantos orales estaban presentes en todas las comunidades y lo que Homero hace es un recorte de todo lo que los cantos épicos tenían para, sí, focalizarse en algo. Fíjense, un hecho muy curioso. Ese fragmento 1 de los cantos ciprios, citado por el escoliasta, por uno de los escoliastas, Dídimo, es el que lo transmite, es rechazado por Aristarco. Es rechazado por Aristarco con el argumento de que en el canto séptimo la bulé Dios está identificada como bulé tétidos, la voluntad de Tetis. Ahora bien, la voluntad de Tetis es la voluntad de Aquiles y la voluntad de Aquiles, al hacer su nefasta súplica, se pone en una misma línea con la funesta súplica de Crises,
y va a terminar conduciendo al cumplimiento de esa voluntad de Zeus. De alguna manera hay algo circular en la argumentación y en el rechazo de Aristarco de aceptar esa referencia a los cantos ciprios. Lo importante es que el fragmento de los cantos ciprios se nos transmitió gracias a ese escolio. Y el motivo oriental de la superpoblación de la Tierra, eso no me lo preguntó nadie, pero se los digo, está en el poema épico babilónico Atrahasis, que lo pueden googlear y van a encontrar que el motivo es prácticamente el mismo. Un Dios supremo que no puede dormir por el ruido que hacen los mortales. En fin. Bueno, no sé si respondí, Ivana. Sí, muchas gracias. Bien. Bueno, disculpas a Ivana porque la visión del panel, digamos, tiene solamente la posibilidad de ver a 6 personas en mi caso, con posibilidad de extender un poco más, pero no se puede ver todo y por ahí sí hay algún gesto o que no vaya por el chat. No sé cuándo no se sabe cuándo hay intenciones de hacer una pregunta, ¿sí? ¿Alguien más quiere comentar algo o hacer alguna pregunta antes de cerrar? ¿No? Bueno, vamos a dar por finalizado entonces